Tú me envidias. No seas igualada y ridícula. Por eso hiciste que me corrieran de la casa. Porque tú querías ser Lucía Durán. ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué fue eso tan grave que yo te hice para que me trates así? Hiciste que me enamorara de ti. ¿Y qué información me tienes acerca de Radamés Echeverría? Poco, muy poco. Hasta hoy Lucía Durán fue una estúpida que dejó que la manejaran como quisieran. A partir de hoy, soy la dueña de mi destino y mi historia la escribo yo. ¿Quién te dio este nombre? Escuché una plática del diablo con Radamés. Ese tipo es un general venezolano que está viajando a México. Hablaban demasiado de él. Incluso entendí que al mismo tiempo que él va a llegar un cargamento de su parte. Me agradezco mucho lo que estás haciendo por mí, pero creo que te estás exponiendo demasiado. No me gusta. Daniel, yo puedo ayudar a que toda esa gente caiga y que tú estés bien. Es en serio, yo por ti soy capaz de hacer cualquier cosa. Eres muy importante para mí, Daniel. Y te lo voy a demostrar. Escúchame, no pierdes nada con probar. Arriésgate, ¿sí? Gracias. Bueno, yo te dejo porque esos mafiosos tienen una junta muy importante y por supuesto que no puedo fallar. Adiós. Chao. León, necesito que me encuentres en el café de siempre. Dile a Rodríguez que venga para acá por una otra patrulla y avísales a los de la aduana que vamos a tener un operativo. La verdad que no me parece una jugada muy inteligente, Dios. Ay, Faraón. ¿Por qué últimamente me quieres contradecir en todo, desgraciado? ¿Tú realmente crees que eso te conviene? Está bien, tranquilo, por favor. Lo único que te digo es que ese policía no es ningún idiota. Si quieres perder $1 billón por complacer a tu gatita, por mí puedes entregar al general. Yo no sé cuánto dinero vamos a perder con estas estupideces. Buenísima la comida. Gracias, Coca. Super nice el restaurante. Sí, me encantó. Nada. Es lo que se merecen, muchachas. Señora, esta señorita viene buscando el puesto de asistente. Pero si yo a ti te conozco. Eres la Comelonches. Me está confundiendo. ¡Mana! ¿Cómo te voy a confundir? ¿Qué Pachuca por Toluca? Pues soy yo la de Yanira, estoy igualita. Acuérdate cuando nos paramos ahí en la esquina. En la esquina. ¡Saquen a esta mujer de inmediato de aquí! ¡Llamen a seguridad! ¡Sáquenla ahora mismo! Ay, Carlitos, discúlpanos por no ofrecerte un consultorio a tu nivel, pero ya sabes que este es un hospital con muy pocos recursos. No se preocupe, hermana. Para mí está perfecto. Conozco muy bien la situación de este hospital, así que si estoy aquí es por el puritito gusto de servir. Dios te bendiga, hijo. Yo creo que poniendo unos cuadros bonitos en las paredes, este consultorio cambiaría muchísimo, ¿no? Así sus pacientes se sentirían muy cómodos. Pues yo creo que tienes muchísima razón. De hecho, tengo algunos cuadros muy padres. Luego te los voy a mostrar para que me des tu opinión. Ah, encantada de poder servir. Discúlpenme. Ay, tía, perdón que te interrumpa, pero tengo un problema muy grave. Necesito platicar contigo. Claro, mi amor, claro, vamos. Sí. Con permiso. Perdón. Pásate. Vicky, me alarmas. ¿De qué problema hablas, mi amor? Ay, es que me siento fatal. Estoy muy preocupada por Octavio. ¿Pero qué pasa con él? Pues nada más que se está volviendo loco. Ya se volvió a agarrar a golpes con un chavo. Ay, no, tía, y se pone agresivo de cualquier cosa. Tienes que ayudarme con él, por favor. Si Octavio sigue así, se va a meter en problemas muy graves. Sí, chiquita, yo también lo creo. Ya es hora de ayudar al hijo de mi amigo César Mondragón. ¡General! ¡General! Daniel Ponce, de la Agencia Antinarcóticos. Acompáñenos, por favor. Oiga, no, esto es un atropello.
Exijo ver a mi embajador. Usted podrá hablar con quien se le dé la gana después de responder estas preguntas. Esto es un atropello. Al fin llegaste, mi diabla. Mi amor, sírveme un trago, ¿sí? Y ve pensando de una vez en una buena recompensa para mí, porque Daniel Ponce mordió el anzuelo. ¿Te aseguras? Casi segura. Pero de cualquier forma, en poco tiempo lo vamos a saber. Ay, mi diabla. Me estás resultando mucho más útil de lo que pensé. Gracias. Si sigues así, vas a subir de nivel muy pronto y te va a ir muy, pero muy bien. ¿Sí? Que también, si se puede saber. Te vas a sorprender y mucho, mamacita. Muy pronto el desgraciado Daniel Ponce va a morder el polvo. Y yo voy a estar ahí para morirme de la risa y todo. Gracias a ti, mi niña. Paso a paso, mi diablo. Yo creo que lo de hoy fue un gran avance. Pronto Daniel va a estar en mis redes y de ahí no va a salir. Al menos no vivo. Salud. Salud. Abran el maletín. Me imagino que usted no declaró ese dinero, ¿o sí? No es lo que usted cree. No lo es. Yo pienso que sí. Que es dinero del narcotráfico o dinero que usted va a usar para comprar armas para el narcotráfico. Cometen un grave error. General, el gobierno mexicano lo detiene por sospecha de lavado de dinero. Ay, perdón, disculpe, no quise interrumpir. No, hombre, suegrita, usted no interrumpe nada. Al contrario, bienvenida. No se quiere acercar. Vamos. ¿Qué? ¿No se le antoja unirse? Verá que no muerdo. Digo, a menos de que usted me lo pida. Le doy un mordiscón de pasión. Permiso. ¿Qué te pasa, diablo? Es mi mamá. ¿Cómo le vas a decir algo así? Pues si nada más estoy bromeando, mi diabla. ¿Tú crees que yo voy a querer ser un tío con...? Estás bromeando. No juegues así, diablo. No me gusta que juegues así. A ver, papá. ¿Cómo le vamos a hacer para volver a ser una familia? Para volver a estar unidos. Nos queremos mucho. Y mi mamá te ha amado como una loca. Y le ha hecho demasiado daño a tu hermana y no entiende. Mira, no la quiero justificar. Pero tú también la has hecho sufrir mucho, papá. Mi amor, ¿tú sientes que los abandoné a ti y a tus hermanos? No. Nunca. Pero sí tenías una preferencia por Lucha. No era mi intención. De verdad. Los amo a todos igual. Perdóname. Ay, amor. De veras que todavía veo todo lo que podemos hacer juntos y me sorprendo. Pues la verdad es que no nos quedó tan mal. No nos quedó tan mal. Si esto es una obra de arte, mi chavo. Ay, pues ojalá y ahora sí nos den la beca con este proyecto para irnos a hacer el posgrado, no sé, a cualquier parte del mundo. Pues por eso no nos tenemos que preocupar demasiado. Mi papá ya nos dijo que nos va a becar en cuanto nos casemos. Cuando nos casemos. Casémonos, Abel. Y vámonos a estudiar a donde quieras, a California, a Zúrich. Mi amor, llevamos 10 años juntos. Nos conocemos desde chavitos. ¿No crees que ya va siendo hora de que formemos nuestra familia? Tienes razón, Adriana. Ya va siendo hora. Adriana Palacios, acepto tu propuesta de matrimonio. ¿En serio? Sí, me quiero casar contigo. ¡Ay, me voy a casar! Llévenselo, muchachos. Ya saben qué tienen que hacer. Conozco mis derechos. Exijo un abogado.
Una basura como tú no tiene derechos. Más te vale que sueltes toda la sopa. No sabes con quién te estás metiendo, policía de quinta. Y tú no tienes idea del agujero en el que caíste. Llévenselo. ¿Ustedes qué hacen aquí? Obviamente no vine por usted. Vine a hablarle de su sobrino. ¿Y ahora qué hiciste, hijito, ¿Qué hiciste ahora? ¿Por qué no te cansas de fastidiarme la vida, hijo? ¿Ahora entiende? ¿Entiende este maldito infierno en el que estoy viviendo? Espero que lo que tengas que decirme sea realmente importante y no sea solamente un pretexto para venir a... ¿Pretexto para qué? ¿Para verlo? Ay, no sea ridículo, comandante. Creo que usted tiene problemas de autoestima. Ubíquese. ¿De qué se trata? Ella es mi sobrina Victoria y es la novia de Octavio. Sí, sé perfectamente quién es. ¿Qué tienes que decirme, Vicky? Bueno, usted sabe que yo he estado con Octavio todo este tiempo. Y la verdad me preocupa mucho que todos estos golpes que le está dando la vida lo estén cambiando para mal. ¿Por qué? Es que anda muy loco. El otro día golpeó al conductor de un auto solamente porque le tocó el claxon. Y después casi medio mata a un chavo de la prepa a golpes. Yo creo que su sobrino está muy mal y necesita ayuda. ¿Eso es todo? ¿Qué le parece poco? No, me parece que las dos están exagerando. Mi sobrino está pasando por un momento muy difícil. Está un poco afectado por la muerte de su padre. Un poco afectado. Le estoy diciendo que su sobrino está fuera de control. Entienda, comandante, el muchacho está muy mal. Probablemente detrás de esa agresividad hay una profunda depresión. Ahora resulta que sabes de psicología. Sé lo suficiente para intuir que su sobrino puede cometer una locura en cualquier momento. ¿Por qué tenías que dejarme? ¿Por qué tú, papá? Esto es muy serio, comandante. Yo sé que usted quiere a este muchacho y tiene que hacer algo para ayudarlo. Bueno, ¿ya no tiene nada más importante que decirme? Ok, porque estoy muy ocupado. Por favor, váyanse. La neta, qué decepción. Y tanto que lo quiere Octavio. Ya se lo advertí. Después no diga que no se lo dije. Y por favor, que sea la última vez que buscas un pretexto para venir a verme. Suélteme. Usted juró en la tumba de su hermano proteger a su hijo. Pero por lo visto, con un familiar como usted, el pobre de Octavio está más solo que un perro. Vámonos, Vicky.